Hola chicos, vamos a hablar de rodilla, de las lesiones de rodilla y de las rehabilitaciones de la misma. Como siempre comenzamos hablando de la evaluación, eh, que en esta evaluación comenzamos, ya saben, con la anamnesis, siempre consultando cuál es el motivo de consulta. Generalmente en estos casos el motivo de consulta es un traumatismo que produce dolor, inflamación, por consecuencia impotencia funcional. Siempre preguntar cuándo, cómo, dónde, cómo evolucionó, etcétera, etcétera. Y aparte de esta sintomatología, lo que suele haber a nivel rodilla es limitación en la movilidad, bloqueos, ¿sí? O todo lo contrario, en vez de tener bloqueo, el bloqueo es un signo característico de las lesiones meniscales, pero también podemos tener inestabilidades, ¿sí? Típico de los esguinces ligamentarios, obviamente, o de la ruptura de ligamentos. A la inspección, primeramente vamos a observar, yendo de lo general a lo específico, vamos a analizar las alteraciones posturales que puedan llegar a haber en ese miembro inferior. En la rodilla es común que encontremos un genuvalgo, un genuvaro, un genuflexum, ¿sí? O un recurvatum, una hiperextensión. Esto es importante verlo y evaluarlo porque estas alteraciones posturales van a estar predisponiendo a determinados tipos de lesiones. Por ejemplo, el genuvalgo, que es más común en la mujer que en el hombre. En el hombre se dice que el genuvalgo esperado es entre 10 y 15 grados, en la mujer es un poco más, entre 15 y 20, que en realidad es por una cuestión biológica, como el cuerpo de la mujer ha sido hecho para, biológicamente hablando, ¿no es cierto?, para el embarazo y el parto, tiene las caderas más separadas entre sí, tiene una pelvis más grande la mujer, lo cual hace que las rodillas estén más juntas, ¿sí? Hay un genu valgo más pronunciado que en el hombre, que tiene las caderas más estrechas, entonces las rodillas están más alineadas a las caderas en el hombre. En la mujer las rodillas están más mediales a las caderas, por eso es que la mujer tiene un genuvalgo mayor. Este genuvalgo nos va a estar predisponiendo quizás a una inestabilidad articular interna, favorece un esguince, del ligamento lateral interno, se comprime más un menisco que el otro, ¿sí? Distinto sería en el genuvaro, donde se comprime más otro menisco, ¿sí? Y se estira más el ligamento lateral externo. Esa rodilla estaría más proclive o más inestable hacia un esguince externo de la articulación. Lo mismo pasa con la hiperextensión, por ejemplo. Los meniscos, que son estructuras dinámicas que se mueven sobre los platillos tibiales, cuando la rodilla va a flexión, el menisco se posterioriza, y cuando la rodilla se extiende, el menisco se anterioriza. En una rodilla hiperextendida se pueden comprimir con mayor facilidad los cuernos anteriores de los meniscos. Por ejemplo, esas son cosas que uno debe ir suponiendo cuando uno encuentra una alteración postural en la rodilla. Y ni hablar de con estas alteraciones posturales de la rodilla, las dismetrías entre músculos agonistas y antagonistas. Eso también es esperable que lo encontremos. Siguiendo, hablando de inspección, ya no de las alteraciones posturales, sino de la sintomatología en sí que uno puede ver en rodilla, es común ver, digamos, una inflamación a simple vista, o sea, macroscópicamente, podemos ver inflamación y rubor. Es importante que sepamos qué elementos óseos son los que deberíamos poder ver. Por ejemplo, los rebordes de la rótula, el polo superior, el polo inferior de la rótula, que es un huesito triangular, ¿sí? La cabeza del peroné, los cóndilos femorales, la tuberosidad anterior de la tibia, en la cara posterior, digamos, los elementos que limitan el hueco popliteo, semitendinoso, el tendón del semitendinoso, el semimembranoso, el tendón del bíceps,
esas cosas prestarle atención en la inspección, que a la palpación también vamos a ir, bueno, precisamente a evaluarlas a través de la palpación. Algo importante, siempre inspeccionar la masa muscular del cuádriceps, el trofismo del cuádriceps, ya que hay una relación directa entre un cuádriceps sano y una rodilla sana, o viceversa, ¿sí? Una alteración en rodilla automáticamente produce una repercusión en cuádriceps, ¿sí? Una lesión en rodilla, cualquiera sea, ni hablar si es un postquirúrgico de rodilla, el cuádriceps en las primeras 24 horas posteriores se sitúa hipotónico, ¿sí? Y a medida que pasan las horas y los días se atrofia, ¿sí? Esta hipotonía es por una cuestión refleja y esta hipotrofia también, ¿sí? No tiene que ver con una cuestión de desuso, sobre todo en las primeras 24, 36, 48, 72 horas. Ya pasado ese periodo, donde hay una rodilla lesionada, con inflamación, con dolor o con una lesión X o en un postquirúrgico de rodilla, ahí sí ya se comienza a evidenciar una atrofia por desuso propiamente dicha, pero cualquier tipo de lesión en rodilla va a producir una afectación en cuádriceps. Eso tenerlo en cuenta porque es un dato importante durante la evaluación y durante el tratamiento también, obvio. Yendo a la palpación, importante la temperatura local. Como ustedes saben, siempre evaluar la temperatura con el dorso de los dedos, que tenemos más sensibilidad térmica. Los rebordes óseos que les nombraba recién, también hay que palparlos para ver si se han perdido esos rebordes óseos, si hay algún tipo de líquido en la zona. Palpar también la zona del ligamento lateral interno, si sospechamos que hay un esguince interno de rodilla, el ligamento lateral externo, si sospechamos que hay un esguince externo de rodilla, el tendón cuadricipital por encima de la rótula, el tendón rotuliano por debajo de la rótula, sobre todo si suponemos que hay una tendinopatía, que es común que duele en esa zona, el hueco popliteo, también ya hablando de la cara posterior de la rodilla, y la masa proximal de los gemelos que se va a estar insertando en los cóndilos. Todo eso importante en la palpación. Ahora vamos a hablar un poquito de maniobras palpatorias.